Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre el existencialismo aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a adentrar a una de las preguntas pues más complicadas, más arduas y más difíciles que pueda plantear el existencialismo sobre, bueno, pues para qué vivimos, para qué existimos en un mundo que de pronto se puede mostrar como un mundo repleto de injusticias que no nada más sufren terceros, sino que pues también en determinada forma o en determinado punto llegamos a sufrir en nuestra propia persona, en nuestra propia carne. Y bueno, vamos a analizar esta pregunta desde su auge más primordial, más originario dentro del pensamiento occidental, en el libro de Job, dentro de la Biblia judio-cristiana. Nos vamos a concentrar en su versión más que nada, porque bueno, pues para muchos, digamos, el libro de Job es el libro más existencialista de la Biblia judio-cristiana, y también pues desde aquí podemos empezar a notar, digamos, una de las primeras crispaciones existencialistas en torno a la injusticia en el mundo, el abandono de Dios, sobre todo por lo que está sucediendo en Job en su libro homónimo. Ya lo veremos más adelante en la presente sesión, que plantea en este orden de ideas este libro de Job, digamos, como una respuesta o una solución sobre por qué debemos persistir en este mundo de injusticias, una solución que se basa en la fe. Y que bueno, pues no hay nada más endeble al final del día como la fe, y que bueno, pues en este orden de ideas vamos a poder comprender más adelante en el presente curso por qué para pensadores como Unamuno o el mismo Kierkegaard, pues al final del día el cristianismo, como pues digamos dentro de una de sus esencias, que sería apostar constantemente a la idea de la fe para sobrevenir, pues digamos, este tipo de injusticias en la realidad, y digamos darnos un sentido, un propósito de existencia en la misma, pues constantemente va a tender a flaquear, va a tender hacia los temblores y hacia las urgencias de nuevos significados, y de buscar más allá dentro de las mismas narrativas judio-cristianas una explicación de por qué tenemos que continuar en esta vida si el mundo que pues nos toca vivir está plagado de injusticias, ¿de acuerdo? Bueno, ya para cerrar esta pequeña introducción, les recuerdo que aquí abajo en la caja de los comentarios me pueden dejar todas sus críticas, dudas y demás que tengan, y que bueno, pues así de modo preliminar y de forma de advertencia, pues yo no pretendo pues que se vayan ustedes a hincar a la iglesia o que vayan ustedes a destruir iglesias. No va por ahí el orden de esta reflexión, simplemente nos estamos concentrando en los aspectos filosóficos en torno a esta pregunta que pues ya la acabo de enunciar, y cómo se está desenvolviendo en el libro de Job, ¿de acuerdo? Bueno, ya dicho eso, brevemente te pediría que le dieras like al presente video para que pues podamos llegar a más personitas. Y bueno, pues va una serie chiquitita de comerciales. El primero de ellos es una cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. De todas formas, si no les llegan todos los videos, recuerden que martes, jueves y sábado subimos videos. Se pueden dar una vuelta al canal en estos días, y que los viernes tenemos nuestros directos en vivo. Y ya, ¿no? Les recuerdo otra vez que le den like al video para que lleguemos a más personitas. Y bueno, brevemente pues doy otra vez este enorme agradecimiento a todos los miembros del canal, porque es gracias a sus atribuciones o aportaciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo, y que pues yo en este orden de ideas puedo seguir manteniendo en pie, manteniendo vivo al Pensamiento en Llamas. Entonces, un enorme agradecimiento a los miembros del canal, y en este orden de ideas te invito a que te vuelvas un miembro del Pensamiento en Llamas, porque a cambio pues vas a obtener un acceso a beneficios exclusivos, como a cursos exclusivos para miembros, y a nuestro taller de textos, en donde en estos momentos pues estamos comentando, analizando el Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein, ¿de acuerdo? También pues te invito a que te des una vuelta por mi canal secundario, El Abogado en Llamas, un sitio dedicado a la reflexión jurídica. En estos momentos por allá estamos dando un curso de filosofía del derecho por si te interesan estas temáticas. En la descripción de este video y como comentario destacado te encuentras enlaces a este canal, ¿de acuerdo? Y bueno, empezamos como siempre dando recomendaciones o sugerencias bibliográficas. La primera de ellas sería este libro de Zach Lewis, o Lois, como quieran pronunciar el apellido,
pongo en pues más grande, ¿no? El subtítulo de este libro, porque de pronto a lo mejor no se alcanza a ver muy bien en la imagen, y es para que tengan ustedes la referencia. Entonces, básicamente en este libro, Zach Lewis está profundizando en el asunto de cómo es la recepción del libro de Job del Antiguo Testamento en un pensador existencialista como Kierkegaard, y da este conjunto de reflexiones muy interesantes y muy profundas de cómo pues es el judio-cristianismo en Occidente el pináculo o la cuna de la reflexión existencialista en virtud de la fragilidad de la fe. Entonces, ahí está esta recomendación bibliográfica por si gustan ir a checarla. Este otro librito, este otro librito de Vico, The Book of Job, es buenísimo, es uno de los más actualizados en temas de análisis historiográfico, interpretativo, existencialista sobre el libro de Job, no tanto análisis teológicos, ¿de acuerdo? Mucho menos dogmatizantes, no va por ahí este libro de Vicky, ni siquiera las temáticas del canal van para ese lado, otra vez se los insisto, de una manera muy persistente. Entonces, pues muy bueno este librito, me parece que es del 2020, 2021 por ahí, por si ustedes quieren tener algo más actualizado en torno a estos análisis, bueno, pues ahí está el libro de Vico. También este otro de Gordis es un clásico para la cuestión del análisis y la interpretación de Job, porque hay toda una historia detrás, hay toda una circunstancia, toda una situación en torno al judaísmo en el momento en el que, pues digamos, está ambientado el libro de Job, porque no se corresponde exactamente como el contexto histórico que de pronto podamos encontrar en el libro de Job respecto al real en el que se está inscribiendo y también redactando este libro. Entonces, este es muy bueno para hacer la exégesis o la interpretación existencialista del libro de Job. Y bueno, pues vamos a empezar ya de lleno, analizando cómo encontramos esta cuestión de por qué vivir o por qué persistir en esta realidad repleta de injusticias, pues adentrándonos en sí en la temática del libro de Job. Y que, como ya les adelantaba, ¿no? Es a partir del libro de Job en donde nosotros encontramos una de las esencias, una de las venas primordiales del existencialismo en Occidente, a partir del gran problema del judio-cristianismo, que tiene que ver cómo uno va, digamos, apostando constantemente a la fe a partir de, pues, notar que, pues, no existe un sentido aparente en los acontecimientos, una fe en Dios es la que nos haría continuar, pero en virtud de la facilidad con la que uno puede dudar en la fe, pues de ahí surgen un sinfín de crisis existenciales. Todo esto lo vamos a ver a continuación y bueno, quizá ya muchos de ustedes conozcan la historia de Job. Al final del día es una de las historias más emblemáticas dentro de, pues digamos, Occidente y también dentro del judio-cristianismo, a partir del cual muchos de nosotros hemos sido educados, criados, etcétera. Y bueno, pues aquí brevemente, ¿no? Recordándoles esta historia de Job. Bueno, pues Job es en realidad el justo que es abandonado por Dios, pero Job nunca va a ser quien abandone a Dios. Entonces esto es algo muy importante a entender y a comprender, porque a partir de toda la gran cantidad de desgracias que le van a suceder a Job, y que pues vamos a encontrar varios tipos de reclamos y de digamos reproches que Job está dirigiendo a Dios. Bueno, pues en realidad Job nunca pierde la fe en Dios, nunca pierde la fe en que pues Dios sí va a solucionar como las grandes injusticias del mundo, y que pues en este orden de ideas todo va a estar bien, ¿no? Por así decirlo de una manera muy sencilla, muy concreta. Y entonces por eso es un santo y se le recuerda por su paciencia para aguantar todos los suplicios y sufrimientos a los cuales está sometido Job. Pero bueno, contextualizando un poco la historia de Job, que empieza con un prólogo interesante, ¿no? Básicamente, pues un día Satán, que en hebreo significa algo así como el adversario, no necesariamente es esta figura demoníaca, ¿no? Que básicamente todo el imaginario del diablo, como este ser con patas de cabra, cuernos, etcétera, se inventa en la Edad Media más que nada para satanizar los cultos o los ritos a Baco que todavía existen, pues muy presentes y muy prominentes hacia pues la Italia europea medievalesca del siglo VII, VIII. Bueno, el Satán que aparece en el libro de Job, como les decía, no es necesariamente el diablo que ya conocemos con los cuernos. En hebreo la palabra viene de adversario, entonces es alguien que simplemente se va a oponer a modo de reto a Dios. Y justo como sucede en el prólogo, en el inicio del libro de Job, bueno, pues un día está Dios, se acerca a este adversario, a este opositor, y le dice: mira, mi siervo Job, ¿no? Es tan fiel y tan leal a mí, etcétera, ¿no? Y lo que le dice Satán, el adversario, es:
Bueno, pues es que si Job es así contigo y te es tan fiel y demás, simplemente es porque lo beneficias con grandes dichas y con grandes riquezas y con grandes dones. Si tú le quitas todo eso a Job, vas a ver cómo reniega de ti, te maldice y etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos que en este sentido, Satán, el adversario, está retando a Dios. Dios acepta el reto y le da permiso al adversario de, pues digamos, suministrarle un sinfín de sufrimientos, pérdidas así bien fuertes al pobre Job para pues precisamente ponerlo a prueba, ¿no? Esa es como la interpretación teológica tradicional, que todo esto lo hace Dios para ponerlo a prueba, para ver hasta dónde llega su fe y de esta manera pues demostrarle a este adversario que no, o sea que si Job le tiene tanta lealtad y tanta fe a Dios es pues por su amor y su gran fidelidad a Dios y no tanto por las riquezas que le da, ¿no? Entonces, cuando le da permiso Dios a Satán, al adversario, a hacerle un montón de tropelía y media, bueno, pues paulatinamente le va quitando su riqueza, le mata a sus hijos y pues para rematar le causa una llaga enorme, ¿no? En el cuerpo que según las escrituras pues va desde la punta del pie hasta su cabeza. Y entonces pues es una llaga que le está supurando, le causa muchos dolores. Y ya en ese estado, pues lo que vamos a poder observar en los capítulos de Job no es, digamos, un rechazo o una negación, por ejemplo, de la existencia de Dios. Todo lo contrario, lo que observamos en Job es una plena convicción, una plena certidumbre de que Dios existe y de que sí es bueno y que sí es un personaje pues que nos está cuidando, etcétera, sino más bien a lo que va a terminar renegando y indirectamente con esto también Job termina renegando de Dios. Ahorita explicamos cómo. Primordialmente a lo que va a terminar renegando Job es sobre su propia existencia. Entonces aquí yo les pongo uno de los pasajes más duros, ¿no? Que déjenme decirles que a mi consideración subjetiva, digo, si me dan permiso de dar una opinión subjetiva, pues el libro de Job es uno de los libros en prosa más hermosos y preciosos en la historia occidental. Y que bueno, pues tiene un valor histórico y patrimonial en sí mismo, nada más por eso. Por su belleza en la prosa y en los versos. Bueno, entonces pues Job, ¿no? Se lamenta de una manera muy interesante sobre pues el sentido de su existencia diciendo cosas como esta que ven aquí, ¿no? En la pantalla. ¿Por qué no morí en el seno y no nací ya muerto? ¿No? Entonces, básicamente hay que también en este sentido pensar un poco como en la definición de justo e injusticia dentro del mundo judaico todavía muy abrámico, en donde el justo para el judío de este contexto es aquel que está siguiendo la ley de Dios, así de sencillo. Por lo que aquel que no está siguiendo la ley de Dios es el injusto, es el impío. Entonces no necesariamente una persona malvada, ¿no? Podría ser considerada en este contexto como una persona injusta. Bastaría con que siguiera la ley, con que siguiera los designios de Dios que están expresas en sus leyes, que para los cristianos pues esto está como representado, reflejado en el libro del Levítico. Es decir, esta diferencia que estamos haciendo entre la justicia según este judaísmo antiguo y ya como lo propiamente justo en sentido moral sí puede ser muy dispar, ¿de acuerdo? Entonces es importante que no nos perdamos en estas dimensiones. Pero aquí algo elemental dentro del judaísmo antiguo y que se deja ver mucho en el Antiguo Testamento judío cristiano es la idea de la alianza o la promesa de Dios. Es decir, que está presente o muy patente desde el Éxodo con Moisés, que si los judíos seguían, digamos, la ley, pues Dios iba a proteger al pueblo y le iba a dar esta tierra donde emana leche y miel, y en pocas palabras pues le iba a pasar lo mejor de lo mejor. Entonces la noción de justicia en el judaísmo tiene mucho que ver con la idea de que si tú estás haciéndole caso a Dios, a ti te tiene que ir bien en la vida. Entonces la desolación de Job inicia o comienza porque pues precisamente él es un hombre justo, ¿no? Incluso se le llega a considerar sabio dentro del judaísmo antiguo, que está siguiendo la ley, ¿de acuerdo? Entonces, pues por lógica, ¿no? Siguiendo toda esta cuestión de la promesa de Dios, pues a Job le debería corresponder cosas buenas, dicha, riqueza, felicidad, todo este tipo de cosas que pues a lo mejor cotidianamente cada uno de nosotros deseamos o queremos, qué sé yo. Pero no, todo lo contrario, Job, a pesar de seguir la ley de Dios, pues no le está dando Dios todo este tipo de cosas. Le está dando penumbra, desgracia, miseria y demás. Entonces, frente a ese escenario,
pues la primera gran reflexión existencialista a la cual pues está desembocando inevitablemente el libro de Job es a la cuestión de ¿para qué nosotros seguimos en este plano de existencia? Si pues definitivamente mi existencia se vuelve demasiado tortuosa, como la existencia tortuosa que nos describe la Biblia, pues está experimentando, por la que está pasando Job, ¿no? Es un personaje que pierde toda su riqueza, pierde a sus hijos, tiene esta llaga supurante que le causa mucho dolor, y entonces vean, por eso este libro de Job de la Biblia es muy fuerte, porque la primera reflexión que nos arroja sobre la mesa es, pues si la vida se vuelve demasiado dolorosa, demasiado insoportable, pues ¿para qué seguimos en este plano? Y entonces, en este sentido, como Job es un hombre justo, es decir, como es un hombre que se está pegando a la ley de Dios y dentro de las leyes de Dios, que no nada más son los 10 mandamientos que a lo mejor salen en esta película viejita, antigua, ¿no? Que pasan cada Semana Santa en el Canal 5, sino que tiene que ver con más mandamientos que más o menos están plasmados en el Levítico, y en uno de ellos pues viene la cuestión de la confianza en Dios, ¿no? Y digamos que en este orden de ideas, cuando tú te empiezas a cuestionar la razón por la cual estás vivo en este plano de existencia, si estás sufriendo tanto, pues aquí la respuesta inmediata, según la ley, sería que confíes en Dios, que Dios al final del día pues debe de tener algún tipo de razón por la cual tú estás sufriendo. A veces esta razón se interpreta como castigo para la cuestión de la pureza del alma. En el mismo libro de Job, vean, aparecen dos personajes que son amigos de Job y que van a entablar una discusión, un diálogo muy interesante. Yo les recomiendo que lo lean, no lo podemos comentar tan de lleno en este video porque se nos va el tiempo, pero yo les recomiendo que chequen ese diálogo, esa discusión que tiene Job con estos dos personajes, porque en muchos sentidos sus amigos de Job van a tener posturas oscilantes sobre pues el significado de la injusticia en términos de por un lado como el mal personal que tú estás sufriendo, pero también en el sentido de la gente o las vidas de las personas que no siguen la ley de Dios y sin embargo les va bien. Entonces, en este orden de ideas, pues Job, a lo largo de muy lacrimosos y lamentables versos, se va a sentir abandonado por Dios, ¿de acuerdo? Les digo, no niega su existencia, no niega que exista la bondad de Dios, ni nada por el estilo, pero se siente completamente desamparado. Y entonces esto, pues nos va a ayudar mucho, y si ya conocen al pensamiento de Kierkegaard, puede ayudarles a ver cómo pues el concepto de angustia tiene que ver con el abandono de este sentido trascendente de la vida, que pues si tú eres cristiano es Dios, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú estás metido en muchos problemas que pues no le ves salida, no le ves respuesta, etcétera, es natural que tú como creyente veas que tu divinidad te ha abandonado, pues porque precisamente, claro, si tú eres como Job y piensas que estás siguiendo las leyes de esta divinidad, sus mandamientos, sus reglas, etcétera, pues tú esperarías su ayuda a cambio, pero cuando la desgracia sigue aconteciendo día tras día, pues es normal que sientas este sentimiento de abandono, y viene toda esta cuestión de la angustia, que es el mirarse desde un precipicio, sentir que caes pero que no caes por completo, donde pues si tú eres Job ves el futuro cada vez más incierto y más doloroso, ¿de acuerdo? Y viene la cuestión de renegar de tu propia existencia. O sea, si uno está destinado a ese tipo de vida, pues mejor no nazco. Les digo, es muy fuerte este tipo de conclusiones, este tipo de reflexiones, y se las dejo aquí también sobre la mesa para que ustedes lo vayan meditando, ¿de acuerdo? Bueno, también tenemos en este sentido, pues, una consideración más profunda sobre las quejas de Job sobre la injusticia, que se dejan ver en el capítulo 24 de Job, ¿de acuerdo? Entonces, vean, aquí yo les pongo el primer pasaje del capítulo 24, que es muy fuerte, sobre todo para un creyente, donde Job se cuestiona lo siguiente: ¿por qué el Todopoderoso no se entera de lo que sucede y sus fieles no comprueban su justicia, ¿no? Entonces, volvemos a la cuestión del abandono, y que nos lleva otra vez a cuestionarnos cuál es el sentido de la vida, para qué yo existo en un mundo donde básicamente Dios me ha abandonado, ¿no? Y cuando hay este abandono de Dios, pues no hay justicia, en el sentido de que no existen estas recompensas que se da por seguir la ley de Dios, y donde vemos que los malvados prosperan, que las personas que van en contra de la ley también prosperan, y este tipo de consideraciones que les digo, aquí Job las va a reflexionar y las va a expresar de una manera muy lacrimosa, muy poética en el capítulo 24, ¿de acuerdo?
Entonces, noten, es muy interesante preguntarnos en este sentido, pues, ¿qué tan cercano está Job aquí de llegar a negar la existencia de Dios? Porque, digamos, en este orden de ideas, pues cualquiera por sentido común podría decir, pues mira, es que al final del día, por más que yo rece y por más que yo esté suplicando al Todopoderoso, ¿no? Que pues yo como su fiel vea una prueba de su justicia como recompensa por seguir su ley, pero no veo absolutamente nada de esto. Recuerden que o bueno, quizás no lo mencioné de manera muy explícita, lo hago ahora, en el contexto en donde se está escribiendo el libro de Job, pues está sucediendo la segunda gran deportación de los judíos, están volviendo a ser esclavos, que corresponde al sentido trágico de la misma existencia del judío, en donde pareciera, ¿no? Eso nos muestra la historia que tiende a subir hacia la cima económica, luego cae en la desgracia, en la esclavitud, en la miseria, en la opresión, en el encarcelamiento, etcétera. Y así ese es como el sentido trágico del destino judío. Que, bueno, en este orden de ideas y para esta reflexión, pues responde precisamente a la gran inquietud también dentro de la mentalidad judaica de que pues no importa qué tanto sigas la ley de Dios, parece que Él nunca te corresponde. Entonces por eso les digo, el libro de Job se acerca peligrosamente a la negación de la existencia de Dios y por eso es un texto muy muy interesante. Sin embargo, ocurre aquí algo interesante, ¿no? Sobre todo en el libro 24 de los versículos, perdón, 23 a 4. Termina diciendo Job lo siguiente: al malvado, ¿no? Esto se infiere de lo que está hablando Job en concreto. Dice: al malvado Dios permitió que progresaran seguros, pero vigilaba sus caminos. Se encumbró por un instante y ya no existe, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día Job termina como, digamos, para no caer en esta profunda y honda desesperación existencial, lo que ya después pues vamos a conocer como la angustia kierkegaardiana, pues termina pegándose a la idea de que Dios en su infinita sabiduría va a castigar en determinado punto al injusto, es decir, aquel al que no está siguiendo la ley, y que va a recompensar a los seguidores de Dios, ¿de acuerdo? Job se abraza muy ferozmente a esto, lo podemos ver ya desde el libro 24. Y vean, va a suceder algo muy curioso ya hacia el capítulo 38 a 42, que es la última parte del libro de Job, que es un tema que ha causado mucho debate, mucha polémica, mucha reflexión en torno a lo que se llama como, o a lo que se conoce como el silencio de Dios en Job. ¿A qué se refiere esto? Dios hace su presencia en una tempestad, así nos dice el texto. A Job, en el capítulo 38, se va a presentar Dios. Y más que nada, digamos que Dios se va a dedicar a reprender a Job. No tanto por negar su existencia, no tanto por no tener fe en él, sino por, digamos, haber desesperado. Es decir, un hombre o un creyente, etcétera, que tiene fe en Dios, no debiera, en pocas palabras, haber entrado en todo este martirio y en toda, pues digamos, este sentimiento de abandono y de aflicción ante Dios por su abandono en virtud de la gran cantidad de injusticia que hay. Que les digo, esto tiene esta doble vertiente semántica como injusticia a primer grado, o sea, directamente a mi persona como un agravio personal, y también injusticia como aquellos que no siguen la ley de Moisés, no siguen la ley de Dios, pero pues les va bien, ¿no? Tienen riqueza, etcétera. Dios está enojado más que nada con Job en el libro por cuestionarse este tipo de cosas, por caer en desesperación, porque un hombre que tiene fe en la justicia de Dios no desespera, ¿de acuerdo? De tal suerte que lo que vamos a observar del 38 al 42 es una reprimenda en el sentido de, pues que no ves que yo soy el todopoderoso, que no ves que yo lo creé todo, tú que vas a saber, insignificante humano, yo soy Dios, yo lo sé todo, yo sé por qué suceden las cosas, etcétera. Y lo que vamos a ver ya sea el capítulo 42 es el arrepentimiento de Job, el perdón de Dios, y ahí se acaba el libro de Job. Pero algo curioso aquí que no hace Dios es darle una respuesta a Job de por qué existe la injusticia, de por qué hay injustos en la realidad. Eso Dios jamás lo va a responder, y de nuevo injusticia en estos dos sentidos, como aquel que no está siguiendo la ley de Dios y prospera, y aquel que pues me está agraviando en mi persona o dentro de mis seres queridos, este tipo de cosas. Dios nunca le da una respuesta a Job directa a ello. Entonces algunos teólogos místicos creen que ese es el gran misterio de Dios, sobre cómo pues deja preservar a la maldad sin hacer nada, pudiendo destruirla.
Y otros han visto, pues primeramente y primordialmente, más que nada, una de las razones para abrazarse a la fe más profunda, a veces más ciega, sobre que pues Dios hace las cosas por una razón y por un motivo que no podemos comprender, que no podemos vislumbrar, porque hasta cierto punto, por lo que está regañando Dios a Job, es la idea de que pues como humano estás limitado y no puedes conocer las intenciones divinas, ¿de acuerdo? Pero pues al final del día Dios nunca devela, nunca muestra cuáles son esas intenciones divinas para, pues digamos, padecer todas las injusticias que existen y también para ver cómo los injustos triunfan, ¿no? En términos de estos personajes que no siguen la ley de Moisés, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que podemos apreciar al final del día? Como ya les adelantaba hace unos minutos, que el judio-cristianismo en sí, por esta vertiente y por esta vía de, pues de nuevo, terminar apostando a que Dios en algún punto de la historia de nuestra vida, etcétera, nos va a hacer justicia en términos de los agravios que sufrimos en nuestra persona y también en términos de que va a castigar a los infieles, es decir, a todos aquellos que no siguen la ley bíblica, ¿no? De Dios, todo este tipo de cosas, pues el judio-cristianismo, por el libro de Job, por el modo en que concluye el libro de Job, termina apostando a la fe ciega en Dios. Y esto es muy, digamos, explicativo de por qué en Occidente suele haber muchas crisis existenciales, o sea, en el sentido de crisis sobre no verle un propósito a la vida, no verle un propósito a lo que hacemos cotidianamente, no verle un propósito al mañana, porque en pocas palabras, pues el judio-cristianismo al apostarle a la fe del mañana, a la fe de que todo va a salir bien, pues termina, digamos, dando un sostén demasiado endeble. Porque la fe es endeble por naturaleza, es decir, no es sencillo, digamos, ¿no? Como humano. Este es un librito, ¿no? De poesía chiquito que tengo aquí, de bolsillo. No es sencillo como humano, digamos, si yo les digo, tengan fe y no vean este libro que yo les estoy enseñando aquí en pantalla, pues es difícil como humanos que ustedes dejen de escuchar a su razón, a su sentido común y que pues duden, ¿no? De lo que les estoy diciendo. Y entonces dudar precisamente de esta pertinencia, de esta aparición de un Dios que va a garantizar justicia, pues se vuelve muy fácil de hacer. Y de ahí brotan todas estas crisis existenciales. No en balde y no fortuitamente en el medievo, cuando empiezan estas grandes crisis sanitarias, pues comienzan las grandes crisis de fe que van a colapsar el poder eclesiástico de la iglesia medieval. Y por ende van a hacer que se termine toda una era feudal monárquica que se sostenía en derecho divino. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que el judio-cristianismo en Occidente, pues, siempre se va a volver una, a la vez que es a la vez que es fuente de crisis existenciales, también es una fuente de inspiración para la reflexión existencialista, como ustedes pueden observar. No en balde ni fortuitamente, pues, Kierkegaard, Dostoyevsky, Tolstoy y un montón más de pensadores adscriptos a lo que podremos denominar como el existencialismo, están girando sus pensamientos en torno al rol, al propósito, a la significación de la fe judío-cristiana. Y por eso la relevancia de todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado el presente video. No olvides dejarme en la caja de los comentarios todas tus dudas, quejas y demás que tengas. También no olvides darle like para que podamos llegar a más personitas. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima.